¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Martos, sigo siendo David Martos. Esto sigue siendo el set de Quinótico, edición número 27 del Festival de Málaga. Estamos toda la mañana haciendo entrevistas porque hay muchísimas películas que pasan por las diferentes secciones del festival. Nos sigue acompañando Legado Ibérico con nuestro cortador José María Sánchez, que sigue preparando platos de jamón para los invitados e invitadas que van pasando por aquí. Y es un placer recibir a Macu Machín, que es la directora y el alma mater de La Hojarasca, con la que ya charlamos en la Berlinale. ¿Cómo estás, Macu? Muy bien de reencontrarme otra vez contigo. Aquí estamos. La otra vez charlamos en un cine de una manera un poco más recogida y hoy te hemos traído al plató de Quinótico que, oye, pues es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Bueno, este paso por el Festival de Málaga de La Hojarasca es como el segundo gran paso de la película, el primer paso en España. Después de pasar por la Berlinale, estás en zona cine, que es la zona del riesgo del festival, de las miradas más autorales, del riesgo. Yo no sé cómo recibiste esta selección y qué te parece estar aquí. Bueno, la recibí pues con mucha alegría, ¿no? Porque lo que más desea una cuando pare, ¿no? Digamos, esta película, es que tener la posibilidad de que se vaya viendo, ¿no? En los distintos festivales. Entonces, verlo ya aquí un poco más en casa, ¿no? En España, pues apetece, ¿no? Porque estuvimos en Berlín con los miedos y con las... No los miedos, ¿no? Pero con el nervio de cómo será recibida, ¿no? Por unos espectadores que no conocen a mi familia, que no hablan español, que no son de mi pueblo, ¿no? Ya solo eso. Y de repente descubres ¿no? que has hecho una película finalmente universal, ¿no? Y que puede tocar el alma o cualquier parte de nosotros y no importa de dónde seamos. Entonces, bueno, seguirla compartiendo y me parece un regalo, ¿no? Por ahí quería continuar porque es verdad que las críticas en Berlín fueron en general buenas para la película. Se recibió bien esta historia de un grupo de mujeres que son mujeres de tu familia, tu madre, tus tías, que en la película, digamos que voy a usar un verbo casi que creo que utilizaste en nuestra conversación, que es que juegan a repartir una herencia, ¿no? Porque estamos en la frontera borrosa entre el documental, la ficción. Vamos a recordar, para quien no haya leído esa entrevista o no la haya escuchado, cuál es la semilla, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando se te ocurrió esta película y cómo fue la construcción del proyecto? Pues estaba yo viviendo en Buenos Aires, ¿no? A más de 10.000 kilómetros de distancia de la casa de mi familia. Y estaba yo estudiando un máster de cine documental en la Universidad del Cine. En realidad fue una propuesta, ¿no? Como de final de máster para una asignatura, ¿no? De hacer un trabajo de autoficción. Y yo ya como venía, ¿no? Como ya venía cargada con esas preguntas y esas dudas en torno a pues, qué es la familia, ¿no? Los orígenes, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Todo eso. También de perdonar, ¿no? De perdonar y de aceptar tantas cosas que uno no entiende, que forman parte del legado familiar. Y bueno, estaba allí, claro, y desde muy lejos pues uno tiende a mitificar y a fabular en torno a todo lo que es origen, ¿no? Que formó parte de tu infancia. Y así fue, ¿no? Que a partir de ahí, pues hace 20 años empecé a pensar en un proyecto, ¿no? No pensé que iba a ser de tan largo recorrido, pero me ha venido muy bien para madurar, ¿no? Y para saber más cosas sobre mí, mi familia y qué cosas son las que me mueven a hacer esto, una película tan personal. ¿Y cómo ha ido siendo la comunicación con las protagonistas? Porque yo sé que primero se les contaba el proyecto y luego se les acabó contando, no, es que vosotras sois las protagonistas. ¿Cómo fue esto? Claro, ellas estaban encantadas compartiendo conmigo sus labores en el campo, ¿no? Pues así hacemos las cosas, ¿no? Pensando que estaba haciendo como algo, pues un reportaje para mí de la vida en el campo o que iba a ser inspiración para que unas actrices luego interpretaran eso. Y cuando ya teníamos todo el dinero, ¿no? De las subvenciones y le dije a mi madre, digo, qué bien, ya puedo hacer la película. Dice, ay, enhorabuena, Macu, qué alegría. Digo, sí, para mí, pero la vas a interpretar tú eres la protagonista, ¿no? Entonces, compartir ese momento, pues fue muy bonito, pero bueno, ¿no? Claro. Para ella un shock. Dice, pero Macu, ¿no? ¿Qué tienen de importante nuestras vidas? ¿No? Pues
pues como las de cualquier otro ser humano, ¿no? Y para mí son importantes. Y así fue, ¿no? Pues como un juego, se lo tomaron como un juego, como algo... yo creo que entre todas descubrimos que iba a ser una excusa maravillosa para pasar más tiempo juntas, ¿no? Claro, claro. Después también me gustaría que nos contaras cómo fue el rodaje, que se produjo en varios tiempos, no es un rodaje continuado. En ese rodaje, evidentemente, tiene un papel protagonista la casa, el pueblo, el entorno. Y la isla en la que se produjo, claro, La Palma, al final hubo una erupción que también marcó radicalmente los tiempos de la película, ¿no? ¿Cómo fue todo esto? Sí, sí, se rodó en 3 etapas, no era la intención verdaderamente. Empezamos en el año 2020, el rodaje se tuvo que acortar por temas de salud familiar, luego pensamos que en el 2021, esto fue en otoño del 2020, dijimos, bueno, nada, regresamos en febrero, no pasa nada. Luego se fue alargando porque todo el mundo se iba a enfermar, era esa época en la que todo el mundo se iba enfermando de coronavirus, entonces nunca había manera de encontrar una agenda para todos viable para regresar al pueblo. Y total que lo íbamos dejando, pues regresamos en otoño, igual que rodamos el año pasado, y así hay récord, hay continuidad de cosas. Lo que pasa es que explotó el volcán, ¿no? En septiembre y bueno, nos pilló por sorpresa, obviamente. No puedo decir que como directora lo controlo todo, ¿no? No controlo absolutamente nada y menos eso, ¿no? Y entonces es aprender a convivir con, ¿no? Una vez más a convivir con las interferencias de la vida y del mundo, que siempre son mayores que uno mismo. Y sí que nos fuimos esa semanita, nos fuimos a La Palma, mi madre, mi padre, Shana Jordanova, que hacía cámara y yo hacía el sonido, mi padre hacía de producción y de todo lo que hiciera runner y todo lo que hacía falta, y mi madre, pues bueno, como protagonista, ¿no? Y no sabía muy bien qué hacer, pero bueno, ¿no? La pulsión, ¿no? Del territorio, ese vínculo extraño con los seres humanos que lo habitan. Y bueno, pero luego había que esperar a que terminara, ¿no? Que el volcán parara sin saber cuándo iba a parar, porque en esas condiciones realmente no podíamos rodar una película con los 3 personajes, ¿no? Con las 3 protagonistas y en unas condiciones de seguridad. Así que bueno, a esperar, a mirar todos los días el volcán como humeaba por televisión y cuando paró en diciembre pusimos ¿no? Arrancamos de nuevo el rodaje y en febrero, ¿no? Febrero del 2022 que nos volvimos. Y ya ahí con una intención clara de que había que ir al hueso de la parte emocional, ¿no? De los conflictos, de toda esa parte delicada que estamos intentando abordar de muchas maneras. Y por otro lado, de integrar el volcán, ¿no? Que había explotado, ¿no? Pues enseguida te preguntaré por el futuro, pero antes en este set, como ves, servimos jamón, pero también servimos cine y los compañeros y amigos encargados de servir cine las próximas semanas y meses son los amigos de Filmin. There's a word in Korean, 인연. It means fate. Mitäs nyt? Ovaista elokuvia. Yo quiero estar contigo toda la vida. Seguimos en el set de Quinótico en compañía de Maku Machin, la directora de La Hojarasca, y le decía que le quería preguntar por el futuro, primero por el futuro de la película. Ahora mismo el camino de la película, ¿cómo está? ¿Tenemos en la cabeza un estreno comercial? ¿Cuál es el calendario? ¿Qué sabemos? ¿Qué no? En fin. Bueno, de momento seguir su caminito por festivales, se verá en Barcelona próximamente, en el DEA o en el DA. En el DA, el Festival de Autor, sí. Luego, bueno, se verán más festivales, pero de los que no se puede hablar todavía. Y con el deseo de que se pueda ver en salas de cine, pues a lo mejor a final de año, ese sería un sueño, ¿no? Pero la película es muy otoñal y terminar su estreno en salas, su estreno comercial en otoño sería fantástico, ¿no? Y en cuanto a tu futura carrera como cineasta, nos contabas en Berlín que tienes todavía muchas historias que contar sobre tu tierra, sobre tu pueblo, que tienes mucho que decir, que te parecía que hay historias de la historia que se producen en lugares que no son los más señalados, pero que también son importantes. ¿Va por ahí tu...?
tu futuro. Sí. Es lo que es la pulsión, ¿no? Me sigue tirando, me sigue llamando contar historias que se desarrollan en los alrededores de la casa de mi familia, en esas huertas abandonadas, en ese pinar que se quemó este verano pasado. Bueno, se quemó el pinar y se quemó todo el decorado, todo lo que surge, todo lo que aparece en la película se incendió el verano pasado. Entonces, contar pues las historias cíclicas, ¿no? De los lugares, ¿no? Las historias naturales, pero también la historia, ¿no? Esa historia que no sale, que no está en las placas, ¿no? Te decía en Berlín, que uno pasea por Berlín y ves placas en cada rincón, en cada esquina y sientes el peso de la historia, ¿no? Aquí sucedió algo importante para el mundo. Pero suceden cosas importantes en cualquier lugar, ¿no? Claro. Del mundo, en un barranco, en una huerta abandonada, en una ruina de una casa de pastores. Pues han sucedido muchas cosas y me apetece explorar e interrogar esos lugares, ¿no? Pues deseando saber cuáles son las siguientes historias que nos tienes que contar y también esperando ese recorrido comercial y de festivales previo que va a hacer la hojarasca. Macu Machín, muchísimas gracias. Muchas gracias Por a ti. acompañarnos y seguimos en el set de Quinótico, la primera con K y la segunda con C, con más entrevistas desde el Festival de Málaga. Hasta ahora.